Bueno, buenas tardes. Continuamos con las charlas del diplomado de hemodinamia, en el cual nosotros hablamos de patología neurovascular. Yo soy Kevin Hurtado, radiólogo neurointervencionista de la ciudad de Bucaramanga, en Santander, aquí en Colombia. El día de hoy vamos con el segundo tema. Es un tema muy importante. Vamos a hablar del stroke. Vamos a hablar del stroke, sus generalidades, diagnóstico y en los que más nos fijamos, que es el tratamiento. Bueno, entonces el stroke es un accidente cerebrovascular isquémico agudo. La definición es que hay una alteración de las funciones cerebrales debido a que hay una alteración en el suministro de flujo de sangre al cerebro. Hay dos tipos de stroke. El primero es el stroke o accidente cerebrovascular isquémico, en el cual hay oclusión de la arteria, hay una oclusión de flujo arterial. Lo más común es que este sea por un trombo que se forma o migra. Es la forma más común de un 80%. La segunda más común de 40-50% es que se empiece a tapar por las placas de ateroma que están en la pared. Otra de menos frecuencia es que desde el corazón esos trombos migren y hagan embolia. Y a veces son tan pequeños que los trombos solo afectan una pequeña porción del cerebro. La segunda clase de stroke es el hemorrágico, en el cual, como vemos aquí, hay una salida de sangre desde un vaso arterial hasta el interior del cerebro. Es un porcentaje menor, que dice que hasta el 15% de estos accidentes cerebrovasculares, y vemos que en unos pacientes el sangrado es intraparenquimatoso, otros sangrados en el espacio subaracnoideo, y a veces hay infartos por las venas que se trombosan y es de un porcentaje muy bajo de aproximadamente el 1%. Nosotros nos fijamos en este capítulo en el accidente cerebrovascular isquémico agudo, trombosis, cuando se tapa una arteria. Los pacientes que generalmente tienen esta enfermedad son adultos mayores, hombres y mujeres. En Estados Unidos está entre las primeras causas de muerte y morbilidad. La etiología, lo más común, como habíamos visto, era un trombo que se forma dentro de la arteria y la tapa. Y hay otras causas poco usuales, en las cuales son vasculopatías, alteraciones de las venas y otras enfermedades, pero poco comunes. Lo más común es que sea un trombo. La clínica de estos pacientes es una alteración o del estado de conciencia o de la movilidad o de la alteración del lenguaje o de la parálisis facial o de la visión. Entonces, para eso se inventaron una escala que llaman NISH. Esta escala va a evaluar cada parte sintomatológica, cada parte del cuerpo que se puede afectar con la obstrucción de una arteria dentro del cerebro y va a clasificar los pacientes. La puntuación mínima es 0 y la máxima es 42. Esto es muy importante porque nos va a ver qué gravedad de la obstrucción puede tener y lo va a clasificar entre leve hasta muy grave. Y así vamos a ver qué pacientes pueden estar incluidos en el tratamiento endovascular, que ahorita lo vamos a ver. También vamos a ver el posible pronóstico que tiene cada paciente al encontrarse en la sala de urgencias. No es perfecta la tabla, pero sí evalúa de forma generalizada la sintomatología de cada paciente y nos puede orientar qué tratamiento es el mejor para él. Vamos a saber que como esta sintomatología afecta diferentes partes del cuerpo, hay muchas campañas para identificarlo rápidamente. Una de estas es que es un algoritmo que dice BFAST, en el cual un paciente que tiene alteraciones del balance, mareos y se junta con una alteración en la visión, una alteración en la cara, que tiene una parálisis facial, que no puede mover una parte del cuerpo, que habla muy raro,
hay que correrle, hay que llamar de una ambulancia porque según el algoritmo BFAST, eso es un stroke y el tratamiento tiene que hacerse rápido antes que haya una muerte de las células que están comprometidas. De una, entonces, un paciente que lo analizan, se hace el diagnóstico clínico, lo llevan a una sala de urgencias, a un hospital, vamos a empezarle a hacer imágenes para ver qué posiblemente está tapado. Este es una gráfica en el cual vemos que hay una obstrucción de una arteria y la otra como se ve patente, se ve que llega buen flujo. Esto es lo que pasa en un stroke. Se tapa una arteria y entre más grande la arteria, más compromiso, más área del cerebro se va a dañar, se va a infartar y se va a morir. Entonces, en características generales, lo más importante es la resonancia, nos va a dar una buena cantidad de información para determinar qué área se puede salvar o qué área no se puede salvar. También vamos a utilizar la perfusión, que nos va a decir, hay un área que todavía se puede salvar o otra área que todavía no se puede salvar. Empezamos siempre cuando llega un paciente con una tomografía axial computarizada. En los signos que vemos en esta imagen diagnóstica es uno que se llama el signo de la cuerda. Es que la arteria cerebral media en su segmento M1 generalmente no se ve de esta densidad. Se ve isodensa con el parénquima, pero como vemos se ve blanca, se ve hiperdensa. Eso quiere decir que dentro de esa arteria hay un trombo. Entonces vamos a ver que es un signo que de entrada nos puede mostrar y nos puede llevar al diagnóstico. Aquí vamos a ver otra arteria, que esta es la basilar, como se ve de hiperdensa en la tomografía. Nos dice que hay un trombo en su interior. Ya unos signos que son mucho más difíciles de ver, pero son muy importantes, es que al principio se pierde la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca y se ve todo isodenso. También hay se ponen oscuros, se ponen hipodensos los núcleos grises profundos y eso hace que haya una pérdida de una cinta que hay aquí en la ínsula y más abajo en la ínsula que nos puede decir, ahí hay una obstrucción, ya está afectando el parénquima cerebral. Ya cuando vemos en la tomografía que hay hipodensidad que compromete la sustancia gris, sustancia blanca, es que esta área ya, esas células se han muerto, esas células hicieron necrosis y ese tejido no se puede salvar. Entonces ya sabemos que es un tejido que no podemos salvar, pero posiblemente alrededor hay un tejido que se puede salvar. Como vemos en la imagen anterior, en esta todavía no se ve esa hipodensidad grande. Esta área todavía se puede salvar, pero aquí cuando hay hipodensidad es que ese tejido ya no se puede salvar. Aquí vemos otras áreas hipodensas en el cerebelo, en el hemisferio cerebeloso izquierdo, diciéndonos estas áreas ya están sin salvar, estas áreas están necróticas y están muertas. Cuando hacemos la TAC también descartamos que haya sangrado y seguimos con nuestro estudio. Le hacemos una tomografía con contraste y con resolución y con reconstrucción para angiografía. Como aquí vemos, se ve muy bien la arteria carótida intracraneal, esta es la arteria cerebral anterior en su segmento 1 y aquí vemos cómo se pierde la continuidad del vaso en la arteria cerebral media izquierda, su segmento M1. Vamos a compararlo con el lado izquierdo, cómo se ve continuo. Aquí en el lado izquierdo vemos que hay una oclusión, quiere decir que ahí hay un trombo. Aquí en una reconstrucción axial vamos a ver la arteria, aquí una arteria vertebral derecha muy normal, muy grande y como en el lado izquierdo hay ausencia de esta densidad, quiere decir que hay obstrucción completa de esa arteria que es la vertebral izquierda. Aquí vemos otro ejemplo axial, como la arteria cerebral media en su segmento M1 tiene una oclusión, hay ausencia de flujo, quiere decir que tenemos el trombo a este nivel. Y cuando hacemos la reconstrucción en tercera dimensión, vamos a ver que hay una oclusión completa del vaso, en este caso la cerebral media segmento M1, y si lo comparamos con el lado derecho, vamos a ver que así debía ser el flujo.
Comparándolo con una tomografía, vamos a ver que todavía no hay compromiso del parénquima. Quiere decir que todavía el tejido se puede salvar. Y para eso utilizamos la perfusión. La perfusión va a tomar el flujo de la sangre, la velocidad del flujo, el volumen del flujo, y nos va a dar unos datos. En general, vamos a ver que el flujo normal del cerebro es de 60 centímetros cúbicos o mililitros por 100 gramos por minuto. Y cuando este flujo se vuelve muy despacio, de 60 pasa a 6, ahí este tejido se va a morir. Pero cuando pasa de 60 a 10 o 20, quiere decir que está mal, pero si le hacemos una intervención, ese tejido no se va a morir. Entonces nosotros con esos datos vamos a ver, bueno, ese tejido ya no se puede salvar porque ya no, el flujo ya no llegó, ya muy despacio, ya murió. Pero el área que es penumbra isquémica es el que nosotros nos vamos a centrar. Es un tejido que se va a recuperar si nosotros podemos abrirlo. Entonces, con todos estos datos, nosotros vamos a ver qué vamos a hacer. En esta imagen vamos a ver que hay una tomografía en el cual en el lóbulo frontal y parietal izquierdo ya se ve hipodenso, si lo comparamos con el lado derecho. Le hacemos la angiografía y vemos la oclusión completa de la arteria cerebral media izquierda. Entonces aquí decimos, ya se ve en la tomografía, puede que haya un tejido muerto, se ve obviamente la oclusión. ¿Será que lo vamos a abrir? Entonces hacemos esto, tomamos primero esta imagen de perfusión y vemos, se ve azul, quiere decir que el tránsito medio, la velocidad empieza a ser lenta. Y esta velocidad lenta nos dice, el flujo se enlenteció, está muy lento, entonces ahí ya hay una oclusión, pero ¿será que es salvable? Vamos a ver. Vemos que en la obstrucción completa de la rama, en la angiografía que se le hizo, todavía hay un volumen que se permanece. Quiere decir que el área está todavía, si se abre, esa área no está muerta, sino que está aturdida. Ese es el tejido objetivo que nosotros tenemos para abrir la arteria y hacer que vuelva a llegar sangre y no se muera. El otro método diagnóstico es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a mostrar cuando ya el área está perdida, está necrótica, se va a mostrar hiperintensa en las secuencias de T2, como en este ejemplo en los lóbulos occipitales. En este ejemplo vamos a ver que en el FLAIR también se ve hiperintensidad de la sustancia gris comparado con el lado contralateral. Nos quiere decir que esa área ya está necrótica, está muerta, está isquémica. A esa área no podemos hacerle nada, pero sabemos que el área adyacente se puede salvar, es el área de penumbra. En esta imagen de FLAIR también vamos a ver imágenes hiperintensas. Quiere decir que esta área ya no es salvable. Cuando vamos a hacer otras secuencias en la resonancia para ver si hay sangrados en la secuencia de gradiente eco. Siempre saberla para diferenciarla con stroke hemorrágico. Y una secuencia de resonancia que es muy importante, nos va a mostrar el área que posiblemente se puede salvar. En esta imagen vamos a ver que hay una hiperintensidad, una restricción de la difusión en las secuencias de difusión que es muy grande y la comparamos con el área que ya se ve muerta. Quiere decir que toda esta área, si no intervenimos, toda esta que estoy llamando con la flecha, si no la intervenimos, también se va a morir. En cambio, solo se ve muerto un pedacito lateral. Entonces, por eso, la imagen es en difusión, nos va a ver el área de penumbra, el área que podemos salvar. Aquí vemos otra área que tiene restricción de la difusión. Esta área es la que podemos salvar a uno si no se ven las secuencias de FLAIR. Aquí vamos a comparar. Entonces hay un área que ya está muerta, como la comparamos acá, y un área que todavía podemos salvar comparando las intensidades en FLAIR y en difusión.
Esta es otra imagen de difusión, un área grande que generalmente es por una obstrucción de un vaso grande y todavía podemos salvar. Sabiendo eso, sabiendo que hay que salvar, seguimos con el siguiente método diagnóstico, que es la angiografía. Como habíamos visto en la clase anterior, entramos con un catéter por la arteria femoral, lo subimos y ponemos medio de contraste en la arteria carótida interna. Y vemos, aquí vemos una obstrucción completa de la arteria cerebral media izquierda, que es por un trombo. Entonces, ahí decidimos qué hay que hacer, ponerle medicamentos o entrar con un catéter hasta allá hacia aspirar y sacar ese trombo. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer como una recomendación de imagen. Sabemos que la mejor herramienta es la difusión para ver qué área se puede salvar. Pero empezamos todo con un catéter, con una tomografía simple para descartar hemorragia, masa. Le hacemos una perfusión, no en todos los lados está disponible. Esto nos daría una imagen muy bien del área de penumbra, o sea, el área que se puede salvar. Hacemos una resonancia con todas sus secuencias para delimitar el área y seguimos con una angiografía para ver cómo vamos a sacar ese trombo. Lo primero que se hace es el medicamento. Las indicaciones del medicamento, este medicamento se llama Actilice, lo que hace es que disuelve ese trombo. Por sus propiedades farmacológicas hace que el trombo, que tiene que tener unas características, y es que sea un trombo de 3 a 4.5 horas desde que inició el trombo, o sea, desde que iniciaron los síntomas, porque generalmente es el tiempo que el medicamento puede actuar. La dosis es una dosis en bolo que se da durante 60 minutos y posteriormente se deja una infusión continua. Cuando uno pone ese medicamento hay que tener unas presiones exactas, aquí vamos a ver que no sean muy altas, y vigilar unos signos de sangrado, porque como es un medicamento que va a disolver trombos, a veces hace hemorragias no deseadas, entonces vigilamos signos de sangrado con dolor de cabeza y en otros sitios, y así guiar la infusión, o la suspendemos o la continuamos. Pero quiere decir que con este medicamento no vamos a solo quedarnos en el medicamento, vamos a hacer también el tratamiento mecánico, tratar de sacar ese trombo por medios mecánicos. Y aquí es donde llegamos, hacemos la terapia endovascular. Esta terapia endovascular lo que va a hacer es sacar el trombo que está metido en un vaso grande, que lo vimos en los otros métodos diagnósticos. Vamos a ver que uno no puede sacar un trombo que lleva mucho tiempo ahí, pero según los estudios ya se puede llegar trombos de hasta 24 horas desde que está ocluido y salvar alguna área del cerebro. O sea, no es que lleve 6 horas y ya no se puede hacer nada. Ya los estudios han mostrado que podemos llegar hasta 24 horas o más con los métodos diagnósticos que vimos anteriormente para salvar en la poca área. Así sea poca área, a veces sirve. Vamos a ver que en la circulación posterior, que incluye la arteria basilar, el tiempo es un poco más largo. Hasta 24 horas podemos salvar ese tejido. Vamos a ver que la escala que vimos de diagnóstico, generalmente estos pacientes tienen muchas afecciones en su sintomatología, no pueden hablar bien, o un brazo que no se mueve. Entonces, si nos da una puntuación de 4 para arriba, vamos a ver que podemos entrar y al paciente le va a servir sacarle el trombo con método endovascular. Nosotros hacemos una escala con la tomografía para ver cuánta área está infartada. Si el área infartada ya es muy grande, o sea, el área que ya no podemos salvar es muy grande, no se puede entrar debido a que hay más riesgo de que sangre a que le podamos ayudar. Entonces evaluamos la tomografía, si hacemos la escala y está bueno, entonces entramos sin miedo. Entonces, las contraindicaciones es que pues no sea un infarto de oclusión, sino que haya sangrado, que el territorio vascular sea grande, ya por la escala de la tomografía, en el cual vemos que hay mucho espacio ya que está
dañado, entonces entrarle daría mucho más riesgo de hemorragia. Si vemos que hay otra enfermedad dentro del cerebro que se nos pueda sangrar durante el procedimiento, pues ahí no le haríamos, pero generalmente todos los pacientes están indicados a hacerle la trombectomía mecánica. Como vimos la vez pasada, empezamos por la arteria femoral. Vimos que la vez pasada la arteria femoral era mucho mejor porque podíamos utilizar unos catéteres mucho más grandes. Y aquí vamos a utilizar catéteres mucho más grandes que solo hacer diagnóstico. Entonces, primero hacemos la punción. Generalmente, como es urgencias, a veces no la hacemos con ecografía. Pasamos la guía y ponemos un introductor. Generalmente, como vamos a utilizar muchos tipos de catéteres en este procedimiento, podemos utilizar un introductor hasta 8. Generalmente en el diagnóstico utilizamos un 5 o un 6, pero un 8 French nos va a ayudar para meter catéteres de diferentes tamaños, como vamos a ver ahorita. Primero, tenemos que subir hasta el área que está infartada. La vez pasada vimos que el catéter Simmons nos ayudaba a subir. Aquí vamos a ver cómo él sube. Y subimos, digamos, hasta la arteria carótida interna izquierda, donde posiblemente está el infarto. El catéter vertebral también en los pacientes jóvenes y con anatomía más recta, los sistemas más rectos nos va a ayudar a subir y hacemos la angiografía. Como vamos a ver, como vimos la vez pasada, la angiografía tiene varias proyecciones. La primera anteroposterior. Esta es una angiografía normal con el catéter que ya pusimos en la arteria carótida interna y inyectado un medio de contraste. Esta es la angiografía normal en la cual vemos la carótida intracraneal y aquí como la arteria cerebral media se ve muy bien, su segmento M1, M2, M3 y M4 que es cortical. Y aquí pues también vemos la cerebral anterior. Pero comparándolo, entonces vamos a ver que este es un stroke carótida intracraneal y la arteria cerebral media ocluida. Aquí vemos que hay una oclusión en el segmento M1 comparado con el lado de la angiografía normal. Y toda esta área que deriva de esa, pues no se ve ninguna arteria. Este paciente sintomatológicamente debe estar muy comprometido porque es un área muy grande, un área que puede afectar el movimiento de algunas extremidades y en la parte del habla. Aquí vemos otra imagen en la cual hay un stroke con oclusión también del segmento M1. Vamos a ver que esto debía seguir acá y llenar todo esto. Este paciente debe estar muy sintomático porque tiene muy poquitas colaterales de otras arterias que le ayuden. Si un paciente llega así y vimos en las imágenes que hay un área salvable en penumbra, entonces tenemos que entrar a sacarlo mecánicamente. Ese trombo no se puede quedar ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay un trombo que ya lo vimos, ya lo detectamos por todas las imágenes diagnósticos. Tenemos que llegar hasta allá. Ya tenemos un introductor y ahora lo que tenemos que llegar es por medio de varios catéteres, que a veces son 1, a veces 2, a veces 3, llegar hasta el lado del trombo y tratar de sacarlo. Tenemos varias técnicas. Una es aspirarlo y otra es con un stent agarrarlo y sacarlo. Entonces tenemos que llegar hacia arriba, pero no podemos con solo un catéter, necesitamos varios catéteres. Y aquí empezamos con uno. El primer catéter que utilizamos es un catéter, que es un catéter generalmente guía, es un catéter fuerte, es un catéter que no se dobla fácilmente, es un catéter largo, pero además que no se dobla, no es traumático, es grande, entonces nos va a permitir que dentro de este catéter, que es el que nos va a guiar, se puede llamar catéter guía, y lo vamos a poner en un lugar recto, porque como es tan grande no va a subir hasta más de la carótida petrosa, aunque en algunas anatomías pueden subir más. Pero este es el catéter que nos va a dar la estabilidad. Entonces lo subimos con uno de los catéteres que habíamos subido para hacer el diagnóstico y lo llevamos, por este ejemplo, hasta la carótida. Hay muchas marcas, una de ellas es NeuronMax, que es uno de los que utilizamos bastante en el servicio, y lo ponemos en la carótida cervical, por ahí hasta la carótida petrosa, donde la arteria tenga un tamaño adecuado para ese catéter. Pero no podemos llegar hasta el trombo solo con eso, entonces tenemos que meter otro catéter. Hay muchas marcas también.
El que utilizamos muy comúnmente es un catéter que nosotros, pues la marca lo llama Sofía. Este va dentro del catéter guía que habíamos dicho que poníamos en la carótida. Este sí llega mucho más. Hay varias marcas, unas A68, el Sofía viene 6 French o 5 French. Y este catéter lo vamos a subir hasta casi la obstrucción. En el paciente anterior teníamos la obstrucción en M1, pero debido a su configuración, este catéter es mucho más suave que el pasado. Atraumático, se dobla muy bien, pero mantiene muy bien su morfología. La idea es que mantenga esa morfología redonda siempre, porque al tener esa morfología en la punta va a atrapar más fácilmente los trombos. Y también por su tamaño puede llegar no solo hasta M1, o sea, hasta la arteria cerebral media, que es más proximal, sino hasta más distal, hasta M3 si es un Sofía 5. Y la otra es que debido a su tamaño, también puede haber otro microcatéter dentro de él. Si digamos el trombo es mucho más lejano, o hay que meter un stent. Entonces, cuando vamos con estos dos catéteres, el primero, el catéter guía que habíamos visto, el catéter guía, y dentro, como el ejemplo, un catéter que podemos llamar de reperfusión intermedio o para aspiración, llegamos al trombo. Y lo primero que generalmente hacemos es aspirar. Aspirar se puede aspirar con unas máquinas que hacen succión, una succión que generalmente tiene una succión por olas, no es continua, para que el trombo que está acá se pegue al catéter bien. O generalmente también utilizamos unas jeringas y nosotros mismos hacemos vacío y aspiramos. Generalmente nos podemos quedar hasta 1 minuto aspirando para ver si el trombo se mete ahí, y ahí jalamos. De una forma general, jalamos todo para afuera para que el trombo baje. Generalmente hacemos esto 1, 2 o 3 veces, pero a veces el trombo no sale. Este es un ejemplo en el cual entramos con los catéteres que dijimos, en guía, posteriormente un intermedio que subió hasta la obstrucción, aspiramos 1, 2 veces y el trombo se pegó al catéter, lo sacamos y se abrió la obstrucción y el paciente quedó muy bien. Pero no siempre pasa eso. Entonces, este es otro ejemplo. Entonces, que vamos con un catéter guía, el intermedio que lo utilizamos en el ejemplo pasado para sacar el trombo y salió, pero a veces no pasa. Y entonces, a veces tenemos que utilizar un tercer catéter. Se llama microcatéter. Es chiquito, cabe dentro del intermedio y la idea es pasarlo a través del trombo. ¿Por qué? Porque este microcatéter que pasa a través del trombo generalmente lo utilizamos de 0.027. Aquí tenemos un catéter llamado Rivar, pero hay muchas otras marcas. Y este microcatéter lo vamos a acercar muy cerca al trombo. Vamos a pasar la guía delante de él. El catéter nos puede dar hasta soporte para subir otro catéter que habíamos hecho la vez pasada como el Sofía, para hacer la aspiración, pero el microcatéter lo utilizamos también para esto, para pasar el trombo y llevar un stent dentro del trombo. Un stent porque generalmente hicimos ya el intento de aspirar con el catéter más grande y no pudimos. En la mayoría de pacientes sí se puede, pero en muchos no se puede. Entonces nos toca utilizar otra técnica, es este stent. Este stent se puso dentro del catéter y se abre. Y como se ve que aquí se abre, lo agarra, lo atrapa y vamos a intentar sacarlo. Este que utilizamos es el más común, pero acá hay muchas otras marcas. El que utilizamos es un stent Solitaire. Solitaire se va a meter dentro del trombo, se va a abrir y lo vamos a sacar. Más o menos esto es lo que hace eso, lo atrapa y es mucho más fácil de sacarlo, ya que si es un trombo que no pudimos sacar aspirando, quiere decir que es un poquito más duro o más atrapado a las paredes. Entonces ya esta técnica nos va a ayudar mucho. Hay muchas otras marcas, no solo Solitaire, hay otra que es Trevo, Embotrap, y han evolucionado. Por ejemplo, esta empresa, Cereneus, tiene todos los catéteres que hemos visto, pero de su marca, esto es un catéter guía,
posteriormente un catéter intermedio de aspiración, un microcatéter y tienen su propio dispositivo para sacar el trombo que se llama Embotrap. Cada empresa ya tiene generalmente todos sus catéteres juntos, pues para tener todo el equipo de trombectomía. Aquí vamos a ver, esta es la carótida. Posteriormente llegamos hasta la punta de la carótida y hasta la punta de la carótida se ve un trombo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta para referencias, esta es la arteria oftálmica, esta es la cerebral posterior y apenas en el segmento comunicante de la carótida un trombo grande, porque no se ve ninguna cerebral anterior, ninguna cerebral media. ¿Y qué hacemos? Pasamos todos los catéteres, el guía, el intermedio, el microcatéter y subimos. Este es un stent. Aquí si se ve, si le ponen cuidado, ahí hay un stent de la formita que lo habíamos visto, un stent trenzado ahí y se puso en el sitio de obstrucción y toca jalarlo. Lo jalamos y salió un trombo. Generalmente cuando sale el trombo se abre. Esta vez se abrió. Se ve cómo hay otra recanalización de todas las arterias de la cerebral media y de la arteria cerebral anterior. Como vemos, era un paciente que si no se le hace el tratamiento, un paciente que va a quedar con discapacidad toda la vida. Y un paciente que se le saca este trombo, mejor dicho, vuelve otra vez a la vida de un día para otro. Entonces, el tratamiento, escoger los pacientes e incluirlos dentro de un buen diagnóstico y un posible tratamiento que generalmente es exitoso, le va a mejorar mucho la vida al paciente. Este es otro ejemplo de la obstrucción que habíamos visto y por medio del stent sacamos un trombo que estaba en cerebral media y cómo vuelve nuevamente a reperfundirse todos los segmentos de la cerebral media. Aquí vamos a ver otro ejemplo en el cual hay una obstrucción de la arteria cerebral media izquierda y se pasa otra vez un microcatéter y un stent. A este nivel se pone el stent, aquí se ven las punticas del stent y se ve que hay ocluido. La obstrucción de la arteria cerebral media, el stent lo vimos ahorita y cómo posteriormente de sacar un trombo, otra vez hay recanalización de los segmentos distales de esta cerebral media. Entonces vamos a ver también que no solo tenemos oclusiones de la circulación anterior, sino de la circulación posterior. La circulación posterior, esta es una angiografía normal, las arterias vertebrales, arteria basilar, arterias cerebrales posteriores. Y sabemos que hay mayor tiempo de evolución, hay mayor tiempo para poder salvarlo, pero también el pronóstico y el tratamiento no es tan bueno, no tienen tan buenos resultados. Es más difícil el sistema posterior, porque generalmente los resultados no son tan buenos como la circulación anterior. Aquí vamos a ver que hay un trombo grande en la arteria basilar con algunas estenosis. Entonces está también otra enfermedad, que es enfermedad ateromatosa, y subimos con varios catéteres y al final ponemos un stent a tratar de sacar todo ese trombo. Ese stent se va a pegar muy bien al trombo y se va a alar. Se ala el trombo y otra vez hay reperfusión de la arteria basilar. Lo grave en este paciente es que tenía mucha enfermedad ateromatosa, pero eso se puede tratar ya con medicamentos, pero el trombo ya no está. En esta otra imagen vamos a ver que por la misma enfermedad ateromatosa hacen obstrucciones, en este ejemplo de la arteria cerebral media. Posteriormente el stent saca el trombo y hay una reperfusión casi completa de todas esas arterias que faltaban de la arteria cerebral media, con unos pequeños infartos residuales, pero un paciente que generalmente queda muy bien y además se va a tratar con rehabilitación. Los pacientes, si se pudo sacar el trombo, hay que seguirlos vigilando. Entran a la UCI, generalmente con un monitoreo continuo de examen neurológico, las presiones arteriales buenas para que llegue buen flujo sanguíneo al cerebro, pendientes porque puede haber transformación o sangrado posteriormente. Generalmente, dependiendo de lo que le hacemos, podemos seguir con algunos medicamentos. A veces le dejamos o le ponemos stent, y si le ponemos stent y se lo dejamos, hay que ponerle cierto tipo de medicamentos.
El monitoreo en UCI también nos va a permitir una buena alimentación, rehabilitación y una vigilancia continua. Complicaciones, generalmente puede haber hemorragia cerebral. Estas hemorragias cerebrales, si son pequeñas, no van a afectar ya el pronóstico del paciente, pero si son muy grandes, van a empeorarlo mucho. Por eso hay que escoger también muy bien el paciente y ver en qué estado, qué tipo de infarto tiene, qué tan grande, para que no sea más el riesgo que el beneficio. Podemos tener complicaciones propias del procedimiento, como perforación vascular, disección arterial o embolización a otro territorio que no tenía dañado. Entonces, esto nos va a afectar pues, el pronóstico y el resultado del paciente. Lo que esperamos y lo que se ve en la mayoría de estudios es que haya una recanalización exitosa, o sea, que podamos sacar el trombo y que vuelva a buen flujo del 72 al 93% en la circulación anterior. Eso es muy bueno. También esperamos que haya un buen resultado clínico en la escala de ranking que nos evalúa cuánto es un paciente independiente de sus actividades diarias. Vamos a ver que un porcentaje muy bajito, o sea que el paciente es dependiente de la mayoría de sus cosas solo a los 90 días es del 50-60%. Eso es un paciente que con rehabilitación otra vez va a ser independiente en la mayoría de sus aspectos de la vida. Esperamos también que haya muy poquita discapacidad, o sea, que pueda ocuparse de sus asuntos solo y que, digamos, algunas actividades que antes no podía hacer, pues las que no podía hacer no las puede mejorar, pero que vaya a ser autónoma, que es lo que queremos. Complicaciones esperamos muy bajitas, pero en los estudios ha mostrado de 1 al 3%, la hemorragia intracerebral 3.6%, una mortalidad que tratando de ser baja es todavía prevalente de 10 al 12%, y se ve menor tasa de éxito y mayor mortalidad y morbilidad cuando encontramos oclusiones en la circulación posterior. Los estudios que avalan todo lo que hacemos han venido estudiándose desde hace mucho, son los más importantes: Escape, Revascat, Mr. Clean, Extend IA y Swiss Prime. Estos nos dijeron qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, y los últimos estudios, que fueron el de Fuse 3 y el Down, nos dieron más tiempo. Antes eran 6 horas y el paciente ya podía decir que está infartado al área, pero estos últimos estudios han dicho, no, hay un área de penumbra, hay que lucharle hasta las 24 horas, dependiendo y escogiendo muy bien los pacientes. Muchas gracias, y esto era todo lo del stroke. Cualquier pregunta, entonces nosotros estamos disponibles para la resolución. Muchas gracias.